no entendía el lenguaje espiritual de Cristo, porque estaba cegado. Pero el nuevo nacimiento es eso. Ese es el nuevo nacimiento. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 6 y habían unas preguntas. ¿Cómo les fue con las preguntas? Fáciles, ¿no? ¿Difíciles? Bueno, primera pregunta. El que quiera responder levanta la mano, si no yo le digo quién responde. ¿De qué no está separada la vida espiritual? ¿De qué no está separada la vida espiritual? ¿Quién? Señora Maura. No está separada de la unión con Cristo y no está separada de la fe, ya que al ser regenerados recibimos vida en Jesús, vida eterna. Y por medio de la fe, como don de Dios, creemos haber nacido y ser regenerados. Amén. Para los que no escucharon, ¿qué es lo que no está separada el acto de nuevo nacimiento en el creyente? De la unión con Cristo. O sea, cuando alguien es... De hecho, podríamos decir que el nuevo nacimiento es la unión con Cristo. Podríamos decirlo. Ya voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, que no está separada de la fe. ¿Sí? Porque en el nuevo nacimiento se nos es dada la fe para depositar toda nuestra confianza ¿en quién? En Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 formas en que Dios nos regenera? Quiero hacer una claridad acá. No es que Dios hace esto y después hace esto otro y después hace esto otro como si fueran 3 formas. El autor lo pone así, pero pues entendemos que son los aspectos que suceden cuando Dios está regenerando a alguien, cuando le está dando nueva vida espiritual. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? ¿Quién quiere responder? La tía Mariela. ¿Cuáles son las 3 formas en que Dios hace nacer de nuevo o nos regenera? Bueno, que Dios nos hizo renacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Correcto. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por llamado. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y recibimos de nuestros padres. Correcto. Primera de Pedro 1, 3 al 20. Ush. Texto griego. Bien. ¿Qué hace Dios? Bueno, primero nos une a Cristo en su resurrección, por eso podemos ser resucitados. 2, usa su palabra poderosa, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es poderosa y a través de la palabra nos convence de pecado y nos implanta la nueva vida espiritual en nuestro ser. Eso es algo que ejecuta tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos arrepentimos. Y 3, recibimos una nueva vida espiritual, una vida que no es como la vida natural que tenemos, sino que es una... ¿Sí se han dado cuenta que nosotros en nuestra vida física nos vamos como desgastando? O sea, eso es envejecer, nos vamos desgastando. Pero Pablo dice que el nuevo hombre interior se va renovando, ¿sí? O sea, vamos creciendo en nuestro hombre espiritual. Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre llamamiento externo e interno? Andrés. La diferencia entre el llamamiento externo es que es la predicación del evangelio en general cuando se expone a todo ser humano, pero no ocurre nada en su vida. Y el llamamiento interno se conoce como el eficaz, donde la palabra es sembrada en el corazón, haciendo que podamos ver a Cristo de forma valiosa. Es lo que sucede cuando se nos llama por medio del evangelio. Amén. ¿Qué es el llamamiento externo? El llamamiento externo es cuando un pastor o un hermano, alguien que está predicando el evangelio, empieza a llamar a las personas a decirle, crean en Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados, confíen en Él, no sigan viviendo, no sigan camino al infierno, vayan a Cristo, arrepiéntanse, inclínense ante Él, sométanse a su palabra. Ese es el llamado externo. ¿Qué pasa cuando un pastor hace un llamado como ese? Todos escuchan, ¿cierto? ¿Cierto? Todos escuchan. ¿Pero por qué todos no creen? Porque el Espíritu Santo toma las palabras del predicador y las aplica al corazón de aquellos que Él quiere que en ese momento se arrepientan y crean en el Evangelio. Sin embargo, tendemos a pensar que entonces no hay responsabilidad de nosotros. No, nuestra responsabilidad es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. No esperar que milagrosamente Dios me regenere, no, tengo que confiar en Cristo. Como el pastor lo decía ahorita, me pareció muy apropiado. Si tú estás en esta iglesia y no te has arrepentido, ¿qué tienes que hacer? Leer las Escrituras hasta que el Espíritu Santo te dé la gracia para arrepentirte. Tienes que ser activo en eso, tienes que buscar la nueva vida espiritual en Él, pero entendiendo que si la recibes es por obra y gracia del Espíritu Santo. Última pregunta.
¿Cuáles son las dos cosas que cambian en nosotros con el nuevo nacimiento? No todos al mismo tiempo que el internet se cae. El que sonría. Osquitar. Estás a carcajadas por allá. No las contesté, hermano. Señor, ¿no No la las contestó? contesté. ¿Quién la contestó? Levante la mano. El tigre, ya tú participaste. Cedemos al tigre. Al tigre Juan Pablo. Bueno, en el instante que Dios nos da nueva vida, nosotros realmente vivimos y vivimos para siempre, porque hemos resucitado con la esperanza viva de la vida eterna. Además, en el instante en que el Espíritu Santo produce fe en nosotros, podemos creer. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para tener fe. En resumen, pasamos de una muerte real, espiritual y sin ninguna esperanza, a una vida nueva espiritual con una esperanza. Y pasamos de una muerte temporal y corruptible a una vida eterna e incorruptible en unión con Cristo. Amén. Eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento. ¿Sí? Recibimos una nueva vida y ahora podemos creer en Cristo. Podemos creer en Cristo. Bueno, para tratar este tema, hermanos, del capítulo 6, me voy a centrar en este aspecto de lo que el autor llamaba las tres formas en que Dios nos regenera. Y quiero desarrollar cada uno de esos aspectos del nuevo nacimiento. Entonces, esos 3 puntos, los que están viendo en pantalla, expresan, creo yo, el tema de ese capítulo en profundidad. En primer lugar, tenemos el fundamento de la regeneración. Regeneración es lo mismo que nuevo nacimiento o resurrección espiritual. Fundamento de la regeneración. 2, el instrumento de la regeneración. Y 3, el don de la regeneración. El fundamento, el instrumento y el don. Vamos a ver esos 3 aspectos del nuevo nacimiento. Empecemos con el primero. El fundamento de la... ¿De la qué? Regeneración. ¿Por qué resucitamos? ¿Por qué es posible que los hombres pecadores resucitemos de nuestra muerte espiritual que heredamos de nuestros padres, como dice el apóstol Pedro, en una vana manera de vivir? ¿Sí? ¿Por qué es posible? ¿Por qué sucede eso? Y quiero leerles Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán, y por el pecado entró la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Bueno, voy a saltar un poquito. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es el punto acá de Pablo? Por la desobediencia de Adán, todos los hombres cayeron en pecado y fueron hechos culpables de pecado. Por la resurrección de Jesucristo, todos aquellos que fueron elegidos para vida son considerados justos delante de Dios. Entonces tenemos 2 aspectos. Adán introduce la muerte espiritual al mundo, Cristo introduce la resurrección. Adán introduce el pecado, Cristo introduce la gracia. Adán nos lleva y nos introduce a un mundo de oscuridad espiritual, de muerte espiritual, de decadencia moral. Cristo nos introduce a un reino de justicia, de bondad y de gracia. Entonces encontramos un contraste entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Alguna vez yo les comentaba que en el juicio habrán 2 hombres, Adán y Cristo. Y en Adán, todos los que pecaron en Adán y son considerados pecadores delante de Dios porque nacieron naturalmente pero nunca nacieron espiritualmente, y estos serán considerados hijos de Adán, como si acá al frente de ustedes hubiera una silueta y dibujáramos varios hombres dentro de esa silueta. Así estamos en Adán cuando nacemos, pertenecemos a Adán, heredamos la naturaleza de Adán, somos hijos de Adán, muertos en pecados, esclavizados al pecado y no podemos hacer otra cosa que pecar. Pero cuando somos resucitados por la gracia de Dios en Cristo, por su sacrificio, su muerte,
Y Él nos da vida espiritual para que tengamos una nueva vida y resucitemos y podamos creer en Cristo. Entonces somos sacados de esa silueta de oscuridad y de muerte e introducidos ¿en dónde? En Jesucristo. Pasamos de estar en Adán a estar en Jesucristo. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque en Cristo y solamente en Cristo puede ser posible el nuevo nacimiento. Edgar, entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la unión con Cristo. Es cuando yo como persona estoy unido por la fe a Jesucristo. Por eso me llamo cristiano, porque me represento en alguna medida a Cristo. O sea, tengo la identidad de Cristo. Mi identidad ya no es pecador, mi identidad es santo por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, somos colocados, ¿sí?, en un lugar. Colocados en un lugar. Somos arrebatados de un lugar que es la unión con Adán. Estamos en Adán, perdidos en Adán, en un reino de tinieblas. Somos arrancados de ese lugar y somos introducidos en Cristo, espiritualmente hablando. ¿Sí? No es que seamos Dios, no es que todos nosotros seamos el cuerpo de Cristo en el sentido de que, bueno, aquí está la mano de Cristo. No, estamos unidos por la fe a Jesucristo. ¿Se entiende? Espiritualmente estamos unidos a Cristo y eso solo es posible la salvación por la unión con Cristo. Si alguien no está unido a Cristo, no puede ser salvo. Es por eso que el Padre en el juicio final, cuando nos ve a nosotros, ¿a quién verá? A Cristo. Por eso podemos decir que hoy somos justificados, santificados, hechos perfectos. ¿Por qué? ¿Porque somos muy virtuosos? ¿Porque somos muy grandes? No, porque el Padre tiene puestas las gafas del Hijo y nos ve a través de esas gafas. Cuando ve a la iglesia, ve a Cristo y ama a la iglesia porque ama a su Hijo. No porque seamos perfectos, porque ve a Cristo en nosotros. Amén. Es por eso que Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo. ¿Sí lo notan? Escogidos en Cristo desde antes de la fundación. ¿Cómo así que en Cristo? Dios me consideró como parte de Cristo antes de la fundación del mundo para escogerme a salvación. De manera que para ser salvo hay que estar unido ¿a quién? A Jesucristo. Y para estar perdido hay que estar unido ¿a quién? A Adán. Eso es la resurrección de Cristo. Por eso es que el nuevo nacimiento tiene su fundamento en la resurrección de Cristo. Era necesario que el Hijo de Dios descendiera a la tierra y muriera en una cruz, pero que al tercer día resucitara. Nosotros cometemos el error, diría yo casi pecado, de excluir de nuestra predicación la resurrección de Cristo. Si no predicamos la resurrección, no estamos predicando un evangelio completo. Cristo no solamente vino a morir, Cristo vino a resucitar. Jesucristo resucitó de los muertos y cuando Él resucita de los muertos, Él ejerce poder sobre la muerte y sobre el pecado. En otras palabras, Él toma el lugar de Adán. Adán tenía que obedecer para que nosotros entráramos al paraíso, a la vida, y tener hijos naturales que disfrutaran del paraíso. Cristo, en su resurrección, nos levanta de las cenizas, de los huesos secos, como lo describe Ezequiel capítulo 36, y nos resucita a una nueva posición, y por eso somos trasladados al reino de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Porque somos grandes? No, porque Cristo es grande. Porque Él en su resurrección venció el pecado y la muerte. Por eso es que Pablo dice que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? El pecado, la ruina, la destrucción. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Eso es dinero. No, eso es vida eterna en Cristo Jesús. Vida que no se acaba, que no se consume. Esa es la vida en abundancia. Amén. Entonces la resurrección de Cristo es el prerequisito, el fundamento de la resurrección. Si Cristo no resucita, nosotros no resucitaríamos. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que Cristo es la primicias de los resucitados. ¿Por qué? ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos de una cosecha. Cristo sembró la vida eterna en su resurrección y nosotros seguimos a Cristo en su resurrección. Si Cristo no resucita, nosotros no podríamos nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Estar identificado de tal manera con Cristo que así como Él resucitó, yo resucito. Así como Él murió, yo muero a mis pecados y muero en la cruz. Clavó los pecados en la cruz. Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento
del nuevo nacimiento? ¿Cuál es el fundamento sobre el que se levanta el nuevo nacimiento? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual podemos ser resucitados, regenerados? Que Cristo resucitó. Amén. Miren lo que dice este versículo. Primera de Pedro, capítulo ¿qué? ¿Pueden correr la imagen un poquito para que se vea el versículo, porfa? Ahí. Bendito ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva. Nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva. El Padre nos resucitó para una esperanza viva. Nuestra esperanza no es tener una vida exitosa, libre de sufrimiento, como el pastor lo predicaba esta mañana. Nuestra esperanza no está en las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza está en que fuimos regenerados, fuimos resucitados para una esperanza viva, una esperanza futura que centra nuestra vista en las cosas eternas por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es el fundamento de la regeneración? La resurrección de Jesucristo. Ahí sigue diciendo el versículo. De los muertos, para una herencia ¿qué? Incorruptible. Nosotros los seres humanos dejamos herencias corruptibles. Los hijos se pelean por herencias monetarias, por propiedades, herencias que terminarán siendo consumidas por el fuego en el juicio final. Pero Cristo ganó una herencia que es incorruptible, que no se puede corromper, que no puede ser destruida. La única herencia que vale la pena, por la cual vale la pena vivir. La única herencia por la cual vale la pena caminar en obediencia a Cristo. La única herencia por la cual nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para vivir una vida nueva, la cual nos fue otorgada ¿cuándo? En la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Y ese pronombre nosotros, ¿de quién está hablando? De ustedes que han creído en Cristo, de mí que he creído en Cristo y de todos los creyentes que han creído en Cristo. Esto no es para aquellos que están en Adán, es para aquellos que están unidos por la fe. ¿A quién? A Jesucristo. Y si tú estás sin Cristo hoy, te invito a que te rindas por la fe a Jesucristo para que este versículo aplique a ti y tengas una esperanza eterna en el cielo. Sigue diciendo este otro versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es nacer de nuevo? Estar en Cristo. De modo que si alguno que está en Cristo, ¿sí se dan cuenta que el versículo coloca a Cristo como si Cristo fuera un lugar en el cual yo puedo estar? O sea, en este momento, ¿dónde estamos? En este salón. O sea, podríamos parafrasear el versículo, digamos, de manera natural, de manera que si alguno está en esta iglesia, está usando más o menos el texto de esa manera. Se está refiriendo a Cristo como un lugar en el que yo puedo estar. De modo que si alguno está en Cristo, esa palabra en Cristo es vital en las Escrituras. Cuando entendemos esa frase de Pablo, sobre todo en Pablo, está esa frase en Cristo, entendemos mucho del Evangelio. Usted puede hacer un estudio solo de esa frase, en Cristo, buscar solo los versículos donde se nombra estar en Cristo, ser de Cristo, pertenecer a Cristo. Todo eso nos da una visión más clara de lo que es el Evangelio. Pero lo que está diciendo este versículo no es otra cosa que estar unido a Cristo es nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Estar unido a Cristo por la fe. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es el resultado? Es una nueva criatura. ¿Qué pasa? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las demás cosas que pasan son hechas nuevas. ¿Cuál es nuestra identidad? Pecadores que siguen pecando y esforzándose por agradar a Dios porque es que es tan difícil dejar una vida de pecado. No, nuestra identidad es personas resucitadas, regeneradas, rescatadas de nuestra vana manera de vivir, ahora colocadas en una posición donde podemos obedecer. Ciertamente con dificultad, ciertamente con oración, con esfuerzo, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús y ejercitándonos para la piedad. ¿Pero cómo? Con una nueva naturaleza. Podemos obedecer. Amén. Porque somos regenerados. Fuimos resucitados de entre los muertos. Hermanos, yo les pregunto, ¿revivirán estos huesos secos? ¿Revivirán estos huesos secos? Claro que sí. Y vino el Espíritu y le dio vida a esos huesos secos y se levantaron. ¿Y qué pasó con esos huesos secos? Fueron formados en un cuerpo y parecían un ejército. Esos somos nosotros en Cristo. Fuimos levantados de las cenizas del pecado y fuimos ahora llevados a formar un ejército para Dios, la iglesia de Jesucristo. Así como el hombre y la mujer se unen
en una sola carne, así Cristo y la iglesia están unidos espiritualmente y no es posible una separación. ¿Saben por qué? Porque Cristo no puede ser infiel. Es un marido fiel. Esa es la unión con Cristo. Y vosotros estando muertos ¿en qué? Y en la incircuncisión. Miren esa palabra. Está hablando en términos espirituales. Y vosotros o ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Dios? Les dio vida juntamente con, miren esa frase, juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la regeneración? La unión con Cristo. Y la unión con Cristo no es otra cosa que experimentar la resurrección de Cristo en mí. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida a ustedes juntamente con Cristo. ¿Qué es juntamente? Al mismo tiempo, en la misma medida, juntamente con Cristo. ¿Cómo? Perdonándoles algunos pecados. Me están poniendo cuidado. Me están poniendo cuidados. ¿Esos pecados incluyen los pecados futuros? Sí, tenemos gracia abundante para ser totalmente perdonados en Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz, Él no perdió su sangre. Él derramó hasta la última gota, no para hacer posible la salvación, sino para garantizar la salvación. Él es nuestro precursor que ya entró en el lugar santísimo y nosotros le seguiremos a Él hasta allá. Por eso los cristianos no pueden, el pastor lo decía otra vez hoy, no pueden decir que no puedo más, no pueden, es imposible, no tenemos ese libre albedrío. No, es que ya no puedo con este pecado. Sí, vamos a estar arrinconados por el pecado, pero somos hijos de la resurrección de Cristo. Amén. Somos regenerados. Y esto me lleva a mi segundo punto, el instrumento de la regeneración. El instrumento de la regeneración. Creo que me salté. Acá. ¿Cuál es el instrumento de la regeneración? La palabra de Dios, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. ¿Cómo así? La palabra de Dios es tan poderosa, no para decirle a mi problema, de problema desaparece, no, para decirle a un pecador, resucita, levántate. ¿Se han dado cuenta que nosotros predicamos el evangelio a familiares y amigos y nunca creen? Creen en Jesucristo y nos esforzamos y somos expresivos y hasta las lágrimas a veces llegamos. Creen en Jesucristo y la persona se queda fría y no entiende y no hace absolutamente nada porque es que nuestra palabra no tiene ningún poder. Pero cuando el Espíritu Santo injerta, siembra la palabra de Dios en el corazón de un pecador, se salva, se regenera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ese es el instrumento que Dios usa para regenerar, para resucitar a un pecador. Y eso me recuerda, por ejemplo, a Lázaro. A Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Estaba qué? Lázaro estaba muerto. ¿Los muertos oyen? ¿Los muertos andan? Bueno, solamente en las películas, ¿no? Sí. ¿Los muertos andan? ¿Los muertos obedecen? Pero se para Cristo al frente de esa tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro dice, ¿no te das cuenta que estoy muerto? No puedo obedecerte, Señor. No, ¿qué dice Lázaro? Cuando Cristo le dice, ven fuera, ¿saben qué pasa en el transcurso en que Cristo pronuncia la palabra ven y el momento en que termina la palabra fuera? Que sus oídos espirituales empiezan a formarse en él y él escucha la voz de su creador, él escucha la voz de su Señor, sí, su amigo ciertamente, pero su Señor. Y cuando él escucha la voz de su Señor, entonces se vuelve irresistible la voz de Cristo para él y sus miembros no responden a su cerebro, sus miembros responden a la voz de Cristo y se levanta y sale de la tumba. Eso es lo que pasa con cada pecador que escucha la palabra de Dios y cree en Jesucristo. Eso es lo que pasa. Porque una persona puede durar 20 años en una iglesia y nunca creer. Y llega un día donde dice, soy un pecador. Soy un pecador. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo.
Estoy sumido en la desesperación por causa de mi pecado. He orado, he ayunado, he echado fuera demonios, he ido a consejería, he ido a eventos, he pactado, me he arrodillado, he subido a Monserrate, pero nada funciona. Pero en un momento, pues, en un abrir y cerrar de ojos, viene el Espíritu Santo y naces de nuevo, naces de arriba. Y no necesitaste hacer otra cosa sino ser receptor de la gracia de Dios en Cristo y naciste de nuevo. Resucitaste de la tumba espiritual por el poder de la palabra de Dios que operó en tu ser. Porque mi palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que hará aquello a que yo lo mandé. Si el evangelio fue destinado por Dios para salvar pecadores, el evangelio salvará pecadores. Por eso necesitamos predicar el evangelio, necesitamos predicar correctamente las escrituras, porque si no predicamos las escrituras, todas las personas que se sentadas en la iglesia serán muertos espirituales, yendo a la condenación eterna. Pero si predicamos el evangelio y si nos esforzamos por comprenderlo y por aplicarlo en nuestra vida, entonces seremos hechos nuevos. Amén. Es lo que necesitamos. El evangelio, porque en el evangelio es donde Dios ha depositado el poder de Dios, su poder. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no se refiere a la dinamita, a una explosión espiritual, no. Cuando Pablo habla del nuevo nacimiento, Pablo habla del evangelio como poder de Dios, en la mente de Pablo está la resurrección de Jesucristo. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que actúa en ti y en mí ese día que creímos en Jesucristo. ¿Y quieren saber una cosa? El poder que Dios desplegó para levantar a Cristo de los muertos fue un poder mayor que para crear el mundo que conocemos hoy con nuestros ojos. Es un poder superior. ¿Saben por qué? Porque Dios creó de la nada algo. Pero Dios tiene que coger a un pecador arruinado, destruido, en cenizas, corrompido, que no vale absolutamente nada espiritualmente, y de esa podredumbre espiritual, de esa putrefacción espiritual, transformarlo y convertirlo en alguien que es digno de ser llamado hijo de Dios, por la gracia de Dios. Es un poder que excede la materia, es un poder que excede el universo, es un poder que excede la fuerza misma del sol. Es un poder que solamente volveremos a experimentar el día que Cristo nos resucite de los muertos, en la segunda venida de Cristo. Perdónenme que haya citado tanto al pastor Nain, pero el pastor Nain una vez dijo algo, estaba predicando y dijo que los enemigos de Cristo, aquellos que nunca quisieron escuchar el evangelio, aquellos que siempre renegaron de Dios, que murieron siendo ateos, el día que Cristo venga, sus cuerpos tendrán que levantarse por el poder de la palabra de Cristo, diciéndoles: levántate y ven al juicio. Y no tendrán opción de decir que no. Porque el poder de la palabra de Cristo es tan grande que no puede ser contradicha. No puede ser contradicha. Y en ese momento se desplegará todo el poder. Será algo terrible que un incrédulo se tenga que levantar a darle cuentas a Cristo. Pero será una experiencia poderosísima, gloriosa, que nosotros experimentaremos la resurrección plena de Cristo. Amén. ¿No les da alegría eso? Tremendo. Es la palabra de Dios. Acá. ¿Qué dice? Amén. Mire cómo se expresa la escritura de la escritura. ¿Ustedes creen que un sermón que carezca de la escritura y que abunde en anécdotas personales es útil para salvar a un pecador? Y a veces Dios, a pesar de esos sermones, salva a una persona. Sucede algo como esto. Empieza el predicador a hablar y echa un chiste y todos, y por ahí en una que otra palabra dice: Cristo murió por nuestros pecados, y el Espíritu Santo coge esa palabra y ¡pum!
La clava en el corazón de un pecador y nace de nuevo ese pecador. En una iglesia donde no se predicaba el evangelio. Pero esa es la excepción a la regla. Esa es la excepción a la regla. Pero ¿cuál es la regla? El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso necesitamos formar iglesias bíblicas para que haya verdadera salvación. Por eso necesitamos predicar ese tema, el nuevo nacimiento. Porque si no, el pecador no va a saber que necesita nacer de nuevo. Él, de su voluntad, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién hace nacer? Dios por su voluntad hace nacer. Nadie se hace nacer a sí mismo. Los bebés no dicen, bueno, no, me gusta como el vientre de esta mamá, quiero acá. No pueden. ¿Cierto o sí? Porque ellos no nacen ni de voluntad de varón, ¿sí? Ni de carne, sino que son nacidos de Dios. De la misma manera, Dios de su voluntad, Él, ¿qué hace? Nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Edgar, pero la palabra de Dios no es importante. Porque pues si el Espíritu Santo viene y lo hace nacer, ¿qué sigue diciendo el versículo? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, las Escrituras. Es por la palabra de Dios que somos hechos nuevos, nacidos de nuevo. Ese es el instrumento que Dios usa. No podemos discernir cómo opera la palabra específicamente, pero podríamos decir algunas cosas. La palabra de Dios, ¿qué hace? Uno, me convence de pecado. Porque cuando somos expuestos a la palabra entendemos la diferencia entre el bien y el mal. Antes le llamamos a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Ahora entendemos que estamos totalmente corrompidos y que necesitamos la gracia de Dios porque las Escrituras lo dicen. Ahora entendemos, de acuerdo a Romanos capítulo 3, que nadie busca a Dios, no hay nadie que le entienda, absolutamente nadie, todos se perdieron, aún se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? ¿Para trabajar, para hacer cosas? No, inútiles para Dios, inútiles para el Evangelio, incapaces de agradar a Dios. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando escuchamos esa palabra, entonces decimos, wow, o sea que todo lo que hice en Monserrate no sirve de nada. Destituido de la gloria de Dios. Todo mi esfuerzo religioso no sirve de nada. Pero a aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh Cristo, yo quiero creer en ti. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tu palabra basta. Oh Señor, no puedo ni levantar mis ojos, pero sé propicio a mi pecador. Eso sucede a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y no otra palabra, no nuestra propia palabra. Porque el hombre necio es sabio en su propia opinión, pero el hombre que ha sido salvo por la gracia de Cristo, él confía en la palabra de Dios, no en su propia opinión. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Ya vimos que el fundamento de la regeneración es ¿qué? La resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál es el medio de la regeneración? La palabra de Dios. Entonces tenemos dos momentos, el momento en que Cristo resucita y el momento en que la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón. Y entre ese momento y ese momento, por lo menos en nuestro caso, han pasado 2000 años. ¿Sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque alguien puede pensar, bueno, como el fundamento de la salvación es la resurrección y como Cristo ya resucitó, entonces ya yo nazco justo. No. La vida espiritual tiene dos momentos. El momento en que Cristo gana la vida espiritual para su pueblo y el momento en que el Espíritu Santo aplica esa vida espiritual al creyente. Entonces, entre estos dos momentos pueden pasar 2000 años, como en el caso de algunos de los que estamos acá, que somos creyentes. ¿Nosotros nacimos siendo justos? No, nacimos siendo pecadores. Y creímos en un momento, creímos en el año 2000 de este tiempo. Creímos en Cristo, fuimos hechos nuevos en Cristo. ¿Cuántos años pasaron entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección? 2000 años. Y si Cristo no vuelve, y digamos que Cristo vuelva, probablemente, digamos que vuelva 2000 años más adelante, la persona que crea en el año 4000, ¿cuántos años han pasado entre la resurrección de Cristo y la resurrección de ese creyente? 4000 años. De hecho, algunos resucitaron sin que Cristo todavía hubiera venido a la tierra. ¿Quiénes? Todos los creyentes del Antiguo Testamento resucitaron en Cristo. ¿Por qué? Porque era tan seguro y tan firme que Cristo obraría la salvación por ellos, que a crédito Dios los resucitó antes de que Cristo viniera. Amén.
Otros creyeron al ver al Cristo resucitado, los que iban el camino de Maús. No, nosotros creíamos que él era el Cristo, pero no lo era. Tardos para oír. ¿Y qué pasó? Se encendió su corazón. Un incendio en su corazón. ¿Por qué? Porque fueron expuestos al verdadero evangelio. ¿Sí? Entonces, el fundamento de la resurrección de la regeneración es ¿qué? Que Cristo resucitó, la resurrección de Cristo. El medio de la regeneración es la palabra de Dios. O sea, nadie puede ser nacido de nuevo sin que intermedie entre ese momento que la palabra de Dios les sea predicada. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Bueno, por eso tenemos que enviar misioneros, para que haya quien les predique. Pero ahora vamos a ver cuál es el don de la salvación. O sea, ¿qué recibimos nosotros cuando nacemos de nuevo? Vida. ¿Qué vida? Carros, casas. Eso es lo que están predicando hoy en día. Ven a la iglesia para que recibas prosperidad. Perdónenme la expresión, hermano, eso es basura comparado con lo que les voy a hablar en un momento. Eso es basura. Yo prefiero morir pobre, pero morir con Cristo. Porque Cristo tiene un valor incalculable. Podemos estar en una etapa terminal de una enfermedad, podemos tener cáncer terminal, no sé, tener sida, estar postrados en una cama, podemos no poder movernos, pero si en nuestra mente, en nuestro espíritu tenemos a Cristo, somos los hombres más ricos en el universo. Pudiéramos unir a Bill Gates, a Elon Musk, a cualquiera de ellos y acumular sus riquezas y la balanza de Cristo pesaría más que toda su riqueza, porque Cristo es invaluable. La riqueza de Cristo y el creyente que recibe ese don espiritual, el creyente que recibe esa verdad espiritual en su ser, es una persona totalmente bienaventurada, digna, dichosa, digo. Vida incorruptible es lo que recibimos en el nuevo nacimiento. Vida incorruptible, no recibimos cualquier tipo de vida. No es un mejoramiento de vida, no es un maquillaje a mi vida. No es que Dios me maquilló de santo, pero sigo siendo un pecador. No es que Él me resucitó. No sé si me hago entender, nosotros no somos como antes. Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Somos diferentes. Ciertamente seguimos peleando con el pecado, luchando con el pecado, pero somos diferentes. De hecho, la victoria es asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora entendemos ese texto, ¿no? ¿Vencedores sobre qué? Sobre el pecado, sobre nuestra propia maldad, por medio de Él, no por medio mío. No voy a descubrir el campeón que hay en mí, voy a descubrir el pecador que hay en mí, porque Cristo venció al hombre de pecado en mí. Gloria a Él. Él es el campeón. Él es el que venció a Goliat. Él venció al Goliat espiritual, lo destruyó, le quitó la cabeza, lo dejó inoperante. Él vence al dragón. Él vence a la bestia. Él es el campeón. Yo recibo los beneficios de su redención. Así como Israel recibió los beneficios del campeón David, así nosotros recibimos los beneficios del campeón Cristo. Somos hechos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo está en nosotros. Y nosotros estamos en Él, si estamos en Él. Esa es la vida que recibimos, es una vida espiritual. Dice el texto que no es una vida corruptible, es una vida ¿qué? Incorruptible. Miren lo que dice el versículo, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados. Miren la palabra que usa. No está diciendo ustedes fueron mejorados, no está diciendo ustedes fueron llevados a otra posición social. No, miren la palabra que está usando, sabiendo que ustedes fueron rescatados. Ser rescatado implica violencia, o sea, implica arrebatar, implica poder, implica determinación. Fuimos rescatados nosotros. De manera que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quiénes? De nuestros padres. No confunda eso con las maldiciones generacionales. No es que mi papá fue alcohólico, me tocó ser alcohólico. No. Está hablando de que nosotros imitamos el pecado y vivimos en pecado al igual que nuestros padres vivieron en pecado, porque un pecador no puede engendrar un santo. De hecho, ni siquiera un santo puede engendrar un santo. Solo Dios puede engendrar a un santo. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual se refiere a la vana manera de vivir, la cual recibieron ustedes de sus padres. ¿Cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Bueno, por medio de cosas que no son corruptibles, es decir, no con cosas corruptibles.
¿Qué son cosas corruptibles? El oro, la plata, el trabajo, todo lo que se daña, lo que se corrompe, lo que se destruye. El rescate de nuestra vida vana no fue hecho con cosas que se destruyen, es lo que está diciendo el versículo, no con cosas corruptibles, ¿como qué? Como oro, como plata. ¡Wow! Pablo, me estás hablando de cosas corruptibles, pero hablas de las cosas que más valor tienen en el mundo. ¿Por qué? Porque no se comparan con la sangre de Cristo. No se comparan con la sangre de Cristo. Porque no hay oro. Dice que en los tiempos del rey Salomón la plata estaba así a disposición de todos. Pero la gente iba a ver a Salomón por su plata, ¿o por qué? Por su sabiduría. De hecho, él regaló dinero. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, redención, justificación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. No con oro o con plata, no con cosas corruptibles, sino con cosas ¿qué? Incorruptibles, cosas que no se pueden destruir. Ustedes sabían que espiritualmente la sangre de Cristo está en el santuario y recuerda constantemente y eternamente que esa sangre fue derramada por nosotros. No podemos perder la salvación porque la sangre de Cristo testifica a nuestro favor que fuimos limpios por su sangre. Espiritualmente, no van a creer que hay un sangre literal en el cielo, ¿no? Sino con la sangre, ¿qué? Preciosa. Miren el término que usa Pedro. La sangre, ¿qué? Preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es el don que recibimos. Pero la pregunta es, si la sangre de Cristo es incorruptible y el oro y la plata son cosas corruptibles, yo les hago una pregunta. Cuando alguien se esfuerza toda su vida para obtener un buen ingreso, lo cual no está mal, pero digamos que lo obtiene, y pasa a ganarse el mínimo, a ganarse 20 millones de pesos mensuales o más, ¿qué puede hacer con 20 millones de pesos mensuales? Mucho. Puede comprar propiedades, carros, inversiones, para hacer inversiones, lo que quiera, ¿cierto? Muchas cosas pueden hacer. Porque al año eso son, ¿cuánto? 240 millones de pesos. En 4 años son 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Una persona ahí en promedio, su vida profesional puede ser 40 años, entonces estamos hablando de mucho dinero, ¿sí? Si es inteligente, pues haría muchas cosas. Yo lo invertiría en misiones, totalmente, traduciendo la Biblia, haciendo muchas cosas. Bueno, pero ellos no piensan así. ¿Qué recibe esa persona en su vida? Carros, casas, celulares, no sé, vida lujosa, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el oro y la plata te puede dar una buena vida corruptible, pero la sangre de Cristo te da algo muchísimo más grande, una vida incorruptible. Incorruptible. Por eso es que los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo no pueden volver atrás. No pueden, es que es imposible porque la vida que recibieron no es vida temporal, es vida eterna, no es vida corruptible. O sea, que llega un momento que se desgastó, no, es que sí, yo morí en la cruz por ti, pero no, en el año 2030 tú vas a caer en pecado y te vas a alejar de la iglesia. No es posible, es vida incorruptible, porque la sangre que la compró es incorruptible. ¿Dije corruptible o incorruptible? ¿Dije bien? La vida que recibimos es incorruptible, porque el que nos la dio es incorruptible. Amén. Por eso hay evangelios que predican vidas corruptibles y por eso las iglesias están llenas de personas con vidas corruptibles que no dan frutos. ¿Por qué no dan frutos? Porque no han recibido vida incorruptible. Pero si hemos recibido vida incorruptible, adoremos al Dios que entregó su vida en la cruz para darnos vida incorruptible. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos creer. Y si eso es así, hermanos, como terminamos hace 15 días, ¿qué debemos hacer? Glorificar a nuestro Dios. ¿Sí se dan cuenta que esto no es algo vano? Esto no es sentarse a la iglesia y no, esto es asombrarse por la misericordia de Dios. ¿Lo pueden leer ustedes, hermanos, por favor? Todos a una sola voz, 1, 2 y 3.
Señor, te damos